Buen día, hermanos. De vuelta con la carta de Romanos. Es un privilegio poder abrir libremente su palabra. Estamos con los estudios expositivos del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 1, verso 25-26. Y por favor, si tenés tu Biblia, te pido por favor que abras en el versículo 26 del capítulo 1 de Romanos. Vamos con la lectura. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Vemos al inicio de la historia bíblica, sus comienzos, que ni bien Dios tuvo que juzgar al mundo con el diluvio, porque ¿se acuerdan? La maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y Dios juzgó a la humanidad con aquel diluvio, un juicio sobrenatural. Al poco tiempo, de nuevo, ya aparece la depravación y la degeneración, y entre ellas el pecado de la homosexualidad. De hecho, todos los tipos de pecados y sus desviaciones morales lo podemos encontrar en nuestra actualidad, y todo aquello ya se muestra en los primeros capítulos de Génesis. Fíjate nomás, alguna vez hace tu investigación y vas a darte cuenta que todo tipo de pecado y todos los pecados se ven ya en los primeros capítulos de Génesis, que no son otra cosa sino los mismos pecados que hoy la humanidad entera practica y se envuelve en ese fango. En fin, a modo de introducción, quisiera simplemente dar una historia ficticia. Y si decido por alguna razón navegar, o si alguien decide navegar y una persona me da una brújula que me pueda orientar y tener referencia de lectura y posicionamiento, saber dónde estoy, cuál es el norte, cuál es el sur, en fin, y desde allí saber cómo salir de donde estoy o cómo poder llegar a destino. Pero por alguna razón y por mi arrogancia, y es la única explicación porque necesito de ese dispositivo, y o porque me creo más hábil o súper preparado, lo tiro al agua porque ya no me gusta cómo funciona. O peor todavía, no me interesa la ingeniería del fabricante. Puedo tener otras excusas, no me gusta su presencia, o quizás tengo algo personal con quien me la dio. Pero allí en medio del bote, ahora sin referencia de dónde estoy, cómo salir y perdido, no es culpa del fabricante ni de quien me dio la brújula, es mi culpa. Yo deseché lo útil que podría haber sido para llegar a destino, y comienzo como navegante a intentar salir de mi extravío, dando más vueltas, terminando cansado, sin llegar a ningún lugar. Ahora estoy cansado, estoy frustrado, estoy solo y desorientado. La culpa es absolutamente mía. He tomado de manera unilateral la decisión de estar desorientado y a pasos del naufragio, y finalmente el naufragio. En el versículo 26, y continuando con los versículos 24 y 25 de la semana pasada, en que los hombres amaron la mentira y cambiaron la verdad por la mentira, y ahora están pagando las consecuencias. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza.
La palabra o las palabras por esto es una declaración afirmativa de lo que ya pudimos ver en el versículo 24. Es como si el apóstol estuviese diciendo, debido a que estos hombres impíos rechazaron la verdad, rechazaron al Dios verdadero y lo reemplazaron por dioses falsos con el fin de sustituir ahora su adoración dirigida a criaturas o a una criatura, y en vez del creador de toda criatura, ellos prefieren absurdamente, como lo hicieron con Moisés y crearon aquel becerro, ¿se acuerdan? Era absurdo, ellos preferían cambiar al Dios de Israel, al Dios verdadero, por un buey, por un becerro que comía pasto. Esto es absurdo. En fin, hemos visto que Pablo utiliza 3 significativas veces la palabra abandonó, refiriéndose a que Dios abandonó con respecto a la humanidad pecadora, ¿se acuerdan? Efectivamente, Dios abandonó al pecador a su mayor caída espiritual, que es la idolatría. Esta es la expresión más baja de la degeneración espiritual, sino que también ahora detalla su abandono a la expresión humana más baja de la degeneración moral del hombre. Y en este caso, Pablo utiliza el homosexualismo como expresión pecaminosa del hombre. ¿Hasta dónde y hasta qué bajeza puede expresar el hombre su pecaminosidad? Dice pasiones vergonzosas. Pablo utiliza la figura del homosexualismo como un ejemplo de estas pasiones. Él podría haber utilizado otras como violaciones, que también es desviación y es inversa al plan de Dios. La pedofilia, etcétera, un montón de otros pecados que nacen en el corazón del hombre, y posiblemente la homosexualidad entre las más repulsivas, degradantes y las que más vergüenza puedan dar. El hombre, haciendo uso, tal vez es mejor decir, de el abuso de la libertad ante la verdad de Dios, estos se inclinaron de manera pronunciada hacia la perversión moral. Y por qué no decir a la inversión, o la palabra que podríamos usar es la inversión o la degeneración, que no es otra cosa sino lo opuesto al estándar, al orden o el propósito del Creador sobre su Creador. Es necesario, querido, entender que la expresión torcida ilícita de lo que es natural y el don de Dios es la perversión. Estos hombres que menciona en el versículo 26, hombres y mujeres, estaban pervertidos. Cuando decimos don de Dios, es importante aclarar, podemos pensar don de Dios como un regalo de Dios. Si estamos hablando de la vida, de la salud, el matrimonio, la sexualidad como un regalo de Dios en su creación, dentro del contorno del matrimonio, el aire mismo, que el aire no nos pertenece, es un sustento propio y regalo del Creador. Recordamos a Pablo en el versículo 25 de Romanos 1, ¿se acuerdan? Hablando con una doxología. Doxología, vamos a recordar, no era otra cosa sino dar gloria a Dios con alabanzas, o a través de alabanzas, o a través de palabras sobre los atributos de Dios. Y Pablo acá menciona en el versículo 25, ¿se acuerdan? Al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Decíamos que Pablo, él estaba prorrumpiendo con una postura firme y con autoridad, así como lo haría un fiscal de justicia que está interviniendo en un delito.
por lo referido en el versículo 24 y 25 sobre la necedad evidente de estos impíos en decididamente y obstinadamente cambiar la verdad de Dios. Dios es verdad, cambiaron a Dios por la mentira. Pablo menciona a Dios como creador y bendito. Vemos en Génesis, haciendo uso y conectando con estas palabras, argumentando a Dios como creador y bendito, disculpen, que Dios después de cada obra creada y en todo lo creado en los 6 días, del 1 al 6, menciona de que todo lo que Él ha hecho estaba bueno. Literalmente dice, y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. ¿Se acuerdan? No es que Dios se haya sorprendido de lo que creó como si hubiese esperado, como si no lo hubiese esperado así tan lindo. Y que salió casi como a la suerte y está sorprendido. Dice, qué bien salió esto así. La intención del Espíritu Santo en cuanto a esta expresión es marcar el propósito de Dios en su creación. Es decir, la creación y en este caso puntual, la del hombre y la mujer. En el original, varón y hembra. Algunos traductores dicen macho y hembra. Otra vez, por el contexto, y seguramente vamos a hablar de cosas obvias, algunas veces la mejor forma de fijar una enseñanza es refrescando ya un conocimiento obvio. Y creó Dios al hombre a su imagen, versículo 27, capítulo 1. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, varón y hembra es una palabra que traté de investigar ahí en el contexto original y él utiliza varón o macho y destaca lo masculino en contraste a lo femenino. Bien pronunciado. El vocablo puede referirse a un varón adulto como también se puede referir a un varón niño e incluso un bebé varón, pero siempre varón. No hay una sexualidad intermedia. Y a la mujer, o hembra en este caso, se refiere el que no es varón. Imposible de confundirse. Dios se complace en el propósito de la creación. Esto incluye el matrimonio y la sexualidad hermosa con que Dios se complace. Y dio Dios todo lo que había hecho aquí que era bueno en gran manera. Una vez fui a realizar un servicio, es una anécdota, en una casa, una residencia realmente. Era un lugar muy lujoso. Y ahí entré en conversación con los encargados y con los propietarios porque se iban a hacer algunas reformas, iban a adquirir unos equipos y bueno, yo fui para guiar aquello un poquito. Hicimos un recorrido internamente, arriba, abajo, el patio, el jardín. Y entre conversación no pude evitar un niño jugando con lindos juguetes, autitos. Y para los que somos niños, todavía nos gusta ver aquellos juguetes llamando nuestra atención. Como caracteriza a aquel niño, pero me sorprende ver que uno de los aparatos que está utilizando ahí no es un auto, pero él lo arrastraba por el piso con el peculiar sonido de un cristal arrastrando y fregando por el piso con todo lo que implica el daño que ocasiona. Para mi sorpresa, aquel no era un juguete ni un auto, ni mucho menos tenía rueda, era un celular y era uno de esos celulares de punta del año. Pues el fabricante, el representante, el que vendió ese equipo, evidentemente no lo fabricó, no se puso a pensar tantos años para sacar una utilidad que hoy el mundo entero saca provecho. Y aquello era un despropósito, un artefacto tan caro, con tanta utilidad, y sin embargo siendo utilizado como un simple juguete arrastrando por la mano de un niño. En cuanto a nuestra actualidad y la presión que existe en cuanto a la sociedad para que la homosexualidad sea aceptada como un estilo de vida alternativo, apropiado, es insistente y cada vez más fuerte. Los medios de comunicación
Ustedes verán el entretenimiento, las caricaturas que llegan incluso a los monitores de la casa, las casas, y las caricaturas y películas que son para los niños, todos están catapultados hacia la homosexualidad y tratar de tomar aquello con normalidad y como algo natural. Tal vez incluso en la educación, y digo esto porque es serio, porque nuestros formadores, los que forman a nuestros niños en las escuelas y los colegios, están intentando introducir en la mentalidad de nuestros niños la homosexualidad como una identidad de género más que el macho y la hembra, y eso lo veremos a medida que vamos con el estudio, o avanzamos con el estudio. Solo como un dato, para mi sorpresa, disculpen, actualmente 6 de 12 países soberanos en Sudamérica, no sé si lo sabías, pero es importante saberlo, creo, me parece valioso saber, reconoce algún tipo de uniones del mismo sexo. El matrimonio entre personas del mismo sexo es actualmente legal, no sé si lo sabías, de vuelta. En Argentina, en Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay y en aquellos territorios dependientes como Colonia, que estamos hablando de Guayana Francesa y las Islas Malvinas, disculpen. Y adicionalmente otro país tiene en forma de unión civil o parejas, de hecho en todo el territorio nacional, que en este caso es Chile. De esta manera Sudamérica se convierte en una de las regiones más permisivas del mundo en esta materia, al igual que América del Norte, Europa Occidental y Australia. No estamos tan lejos como pensamos a nivel regional de esta presión social. De repente decimos esto está ocurriendo en Europa o solamente en el norte de América. No es así. De a poco está comprimiendo y también lo hace en nuestro país. Hasta ahora nuestras autoridades se posicionan firmemente en cuanto a una postura pro familia, y la enseñanza ética y ortodoxa prevalece aún en nuestro país, felizmente. La Biblia lo menciona a la homosexualidad, digo bien, como un estilo de vida destructivo, fuera de la voluntad de Dios para su creación. ¿Por qué? 4 puntos simples, querido, que seguramente lo manejas, pero otra vez, vamos a ir a cuestiones obvias. 1. Viola el mandato de Génesis, capítulo 1, de procrear y multiplicarse, y estamos hablando, y no podemos dejar fuera, el desarrollo integral como pareja en las satisfacciones sexuales. Esto está dentro del propósito en Génesis 1 y esto viola. 2. Este tipo de pecados es juzgado por Dios. Lo podemos ver en Génesis capítulo 19, estamos hablando de Sodoma y Gomorra. También podés investigar y te animo a que lo hagas en Jueces capítulo 19 y 20, que no lo podemos ver ahora, pero el mismo ímpetu, la misma decisión y obstinación que estos hombres de Sodoma y Gomorra vemos en la historia que muestra Jueces. Otra vez, investigarlo un poquitito. Capítulo 2 de Segunda de Pedro hace un resumen de lo ocurrido en Sodoma y Gomorra, allá en Génesis, y dice, verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Verso 7, y él libró, al justo Lot, abrumado por la nefanda. La palabra nefanda es abominable y que va en contra de lo moral y ético. Dice, nefanda conducta de los malvados. Versículo 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Una pequeña aplicación, algo práctico. El resultado de un justo ante la práctica de degeneración y este tipo de pecados debería de producir aflicción, descontento, incomodidad, tal vez vergüenza ajena, quebranto y no indiferencia. Un cristiano
con toda la verdad bíblica al respecto, no podría estar indiferente y actuar con normalidad como si esto estuviese bien. Digo, de las enseñanzas y la presión social, y tal vez alguna vez, esperemos que no, aprobar ese tipo de leyes. Punto 3. Caracteriza el pecado de la homosexualidad a la cultura y la adoración pagana. Levítico 20, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. A propósito, el pecado de la homosexualidad es muy duro en el Antiguo Testamento. Aquellos tenían que ser juzgados con la muerte, no había de otra. Judas, versículo 7, también dice Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Punto 4. Revela una independencia personal, egoísta, apartada de Dios. Y por favor, con tu Biblia en 1 Corintios 6, verso 9, ¿no sabéis que los injustos heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, versículo 10, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra afeminados en el original significa malacos. Malacos es suave. Sencillamente significa suave al hecho propiamente. Es suave. Metafóricamente se usaba para los vestidos suaves o vestimentas suaves, pero en este sentido, en este uso, se hace en el sentido malo o mal. Metafóricamente, en el sentido afeminado, no solo está hablando de un hombre, sino dice un varón suave, ¿sí? Que practica formas de perversión sexual y en general de las personas que son culpables de la adicción a pecados de la carne o pecados sensuales. Estamos hablando de pecados de perversión. Aquellos que tienen arreglos y tienen, hasta he visto algunos comentarios, se visten, se arreglan muy suavemente, que tienen más tendencias femeninas que masculinas. Los afeminados serían el homosexual sometido, y los que se echan con varones serían aquellos homosexuales que someten al otro. Son prácticas y posturas dentro del contorno homosexual. El doctor MacArthur dice: cuando el hombre abandona al autor de la naturaleza, es inevitable que abandone también el orden de la naturaleza. Fin de la cita. La transexualidad, también conocida como transgénero o trastorno de identidad de género o disforia de género, es una sensación de que un género biológico, genético o fisiológico no coincide con el género con el cual se identifica, con el cual se ven a sí mismos. Los transexuales o transgéneros a menudo dicen de sí mismos como si estuvieran atrapados o encarcelados en un cuerpo que no coincide con su verdadero género. Esto es lo que la mayoría dicen. Suelen practicar el transvestismo y también tratan de buscar la terapia hormonal o cirugía de reasignación de género para poner sus cuerpos en conformidad con la percepción de su género. Otro tipo de homosexualidad. Lo interesante de esto es que la Biblia en ninguna parte de sus textos sagrados menciona explícitamente la transexualidad, ni describe a alguien que tenga sentimientos transgéneros. Sin embargo, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la sexualidad humana. Lo más básico para nuestra comprensión del género es que Dios creó dos, y resalto, solo dos géneros, varón y hembra los que creó, Génesis 1,
27, como ya lo vimos y lo seguiremos viendo. Las especulaciones hoy en día acerca de los numerosos géneros, y acá hay términos que yo pude descubrir y no sabía que esto iba así, a la fluidez de género, incluso un género continuo. Es interesante. Con un número ilimitado de géneros, como si existiesen un abanico de posibilidades en cuanto a géneros. Esto es completamente ajeno a la Biblia. La Biblia ni menciona esto. Lo más cerca que la Biblia llega a mencionar en cuanto al término transgénero está cerca, está muy cerca de la condena de la homosexualidad, que es lo que estamos viendo ahora en Romanos capítulo 1 y comienza desde el verso 18 hasta el 32, y que también estaríamos viendo más adelante en 1 Corintios capítulo 6, como transvestismo propiamente. Deuteronomio capítulo 22, 5 hace una referencia al respecto, dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Levítico 18, 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. La palabra griega que generalmente se traduce como afeminados, que vimos hace rato, o los que se echan con varones, en Corintios 6, significa literalmente los hombres suaves o los malacos. Mientras que la Biblia no menciona directamente el transgenerismo, cuando se habla de otros casos de confusión de género, de forma clara y explícita, los identifica como pecados. Esto no hay duda. Algunos alegan que sufren de transgenerismo, es decir, tienen un cerebro que no funciona como un género, mientras que el resto de su cuerpo biológicamente es el otro género. Es como si su cerebro estuviese mal cableado, tuviese un circuito errado ahí dentro. La Biblia, otra vez, ni siquiera insinúa en ninguna parte de sus escritos esa posibilidad. Algunas personas están conectadas con una sexualidad latente. Eso no significa que para ellos sea correcto participar en inmoralidad sexual. Eso no significa que sea correcto participar de ellas. No porque yo me sienta con las ganas, escúchame bien, o me da placer de derribar con proyectiles a otros, como esos casos de homicidios que escuchamos o vemos por los medios. Esto podría dar ningún argumento para justificar que esto está mal. Solo porque tuve esa inclinación. El hecho de que yo tenga una inclinación o deseo no determina mi naturaleza. ¿Podés entender esto? Es decir, ¿qué sucedería si yo o alguien estuviera con este argumento en su concepto de fidelidad en el matrimonio? Solo tuve la inclinación, por esa razón tuve relaciones con tal o aquellas personas, y porque tengo esa inclinación, sencillamente está bien. Mis deseos no determinan mi naturaleza. No porque me gusta esa chica o aquella que no es mi esposa, yo tengo un sello de aprobación sobre el adulterio, o sobre el homicidio, o sobre la pedofilia, o sobre la homosexualidad. No es mi deseo el que determina la naturaleza. Versículo 20 de Romanos capítulo 1. Fíjense, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es una palabra interesante. Todo lo visible, todo lo que Dios ha mostrado a ellos, estos que han amado la mentira, no tienen excusas. La palabra en el original es anapologetos, sin excusa, sin defensa.
Mi deseo no aprueba mi naturaleza. Yo no tengo excusa, no tengo apología, sería, para defender ciertos deseos como algo normal y correcto ante los ojos de Dios. En el capítulo 2, verso 1, por lo cual eres inexcusable, es una traducción, oh hombre. Fíjate, el hombre aquí también no tiene apología ni tiene argumentos válidos con sus deseos pecaminosos. Aquí lo importante no es la inclinación del individuo, aquí lo determinante y definitivo es el plan y el propósito de Dios en la naturaleza del hombre. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. Es posible que la referencia de Pablo dirigida primero a las mujeres es con la intención de mostrar el cuadro más degradante de esta perversión, en el sentido que son los hombres los primeros en involucrarse en la promiscuidad, ya que las mujeres en la mayoría de las culturas son más conservadoras en el sentido moral. Esta referencia es una prueba completamente visible que se ha perdido toda virtud moral con este tipo de hombres. Y particularmente creo que es una realidad en nuestra actualidad a nivel global. Un término que dice ahí el uso natural con respecto a la sexualidad de la mujer y el varón. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Es decir, la unión íntima de su sexualidad entre el varón y la mujer, obviamente. Aquí podemos saber que existe una mecánica sexual diseñada por Dios y que por supuesto es la que funciona. Y acá voy a poner algunos ejemplos. Espero no me entiendan mal. Y voy a usar ejemplos lo más sencillo posible y hasta obvios. Pero es necesario entenderlo de esta manera, me parece a mí. Y la aplicación es la más sencilla y común posible. Hablando de la mecánica de la sexualidad que Dios ha diseñado. Así como existe en lo que yo suelo trabajar, o estoy trabajando. Existe una mecánica en cuanto a la conexión de dos conductores eléctricos y que lo tenés en tu casa. Una toma eléctrica macho, una toma eléctrica hembra. Para que haya una conexión y una conducción eléctrica, lo tenés que conectar la toma eléctrica macho con la toma eléctrica hembra. No es posible, no hay conducción entre una toma eléctrica hembra y una toma eléctrica hembra, no funciona así. Esa no es la mecánica que Dios ha diseñado, o los ingenieros en este caso usando esta analogía. Es decir, nadie se escandalizaría de un niño que va y pide ese tipo de dispositivos en una ferretería y dice, yo quiero una toma eléctrica macho y otra hembra. El que vende aquel objeto entiende que esa es la lógica y la mecánica. No existe una tercera mecánica o una cuarta mecánica. Entonces, cuando él dice el uso natural de las mujeres con las mujeres o los varones con los varones, está usando esta mecánica torcida. No funciona, no existe conexión. Tomas eléctricas, hembras con tomas eléctricas hembras no producen conectividad, y lo mismo con las tomas eléctricas machos. Pero se entienda el ejemplo. 27. De igual modo también los hombres. En el sentido comparativo con la denigración de las mujeres, Pablo usa el término original del género, en este caso el masculino, y acá utiliza la palabra macho, y naturalmente el de las mujeres hembra. Los términos normalmente utilizados para referirse a los hombres o eventualmente a las mujeres en el original, y no solamente en el original, sino que de igual manera en cualquier término, en cualquier idioma, transmiten o comunican cierta dignidad de manera implícita. La forma en que lo decís. Es gracioso la franqueza de los niños cuando ven algo fuera de los estándares y las éticas o las costumbres que les hemos enseñado
ortodoxamente o fundamentalmente, si quieren entender así. Y eso pasó con mi hijo cuando era chiquito. Fuimos a un súper y él salió confundido porque nos hemos encontrado con alguien que tenía atuendo de mujer, arreglo de mujer, pelo de mujer, pero era más que evidente que era un varón. Él entró en confusión y no sabía cómo asociar todo lo enseñado a lo que estaba viendo. En la actualidad, de esta manera exhaustiva, intentando someter las leyes a sus inclinaciones, es decir, el matrimonio y la aceptación de la homosexualidad en las instituciones legales, en las iglesias y en las familias. Los pastores van a ser obligados a casar homosexuales, rompiendo todo principio bíblico, destruyendo lo más valioso de una familia, que es la familia, de la sociedad, que es la familia, me corrijo. Tanto es así que se pueden ver, no aquí en nuestro país creo todavía, pero sí, si miramos un poquitito la vista, un poquito más, levantamos la vista un poquito más allá, podemos ver a un niño con dos papás. ¿Y cómo explicas aquello? Podés ver un niño con dos mamás, pero todavía peor, y esto es más complicado, sin necesidad de que yo contraiga matrimonio, o si existe una forma de matrimonio homosexual, varón y varón, se puede confeccionar hijos, casi como si alguien te estuviese dando un manual. Yo puedo tener hijos manufacturando hijos. Hay una ingeniería genética capaz de producir niños, con ciertos principios genéticos obviamente, pero dejando a la familia al margen del propósito natural de Dios. Por supuesto, esto atenta contra la base más valiosa de la sociedad, la familia y sus valores dentro de los valores establecidos con los propósitos de Dios. Pablo dice esos machos, de esa manera lo menciona Pablo, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Génesis 19 nos menciona cómo los pecados o estos hombres homosexuales de Sodoma y Gomorra, a pesar de ser enceguecidos, ¿se acuerdan? Por estos dos varones que en realidad eran ángeles. Y allí en Génesis 19, verso 10, y leo: entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, desde el más chiquitito hasta el más grande. Posiblemente niños y adolescentes. Es posible. Y fíjense, de manera que se fatigaban buscando la puerta. ¿Quiénes? Los que estaban ciegos. Ellos estaban cansados intentando entrar donde estaban esos dos hombres, con Lot, en su casa, aún con la ceguera. Podemos notar esta misma actitud en este tipo de ímpetu o carácter pecaminoso en el capítulo 19 y 20 de Jueces, que te dije que por favor lo investigues, no lo vamos a hacer ahora. Vas a ver la actitud o el arranque desequilibrado, obsesivo y el desorden moral, al igual que estos antiguos habitantes de Sodoma y Gomorra. Otra vez una anécdota, y lo mencioné el domingo pasado cuando hablamos sobre el versículo 24 y 25. ¿Se acuerdan que entré en conversación con un joven que fue a casa con mi esposa, con Karina, y que él realizó unas declaraciones muy sinceras con respecto a su sexualidad, y él manifestaba ser homosexual? Y entre tantas cosas que le pregunté y varias cosas que ha dicho, recuerdo muy bien, él mencionó que una de las características como consecuencia de su sexualidad o por la homosexualidad que él llevaba, porque era un practicante,
era que siempre vivía infelizmente. Literalmente, somos los homosexuales infelices, aunque no se los vean así. También dijo que eran muy infieles entre sus parejas de turno. Y por supuesto, siempre homosexuales. Esto llevaba a celos, algunas veces a violencia, a su vez al consumo de antidepresivos o algún tipo de estimulantes como alcohol o otras sustancias. Y también mencionó que eran muy promiscuos. Es decir, que podrían cambiar de pareja cada 15 días o en el peor de los casos cada mes. Dice al final del versículo, se encendieron en sus lascivias unos con otros. Por lo que pude escuchar y por el retrato bíblico de Génesis 19, el nivel de lujuria ardiente entre los homosexuales, y por supuesto no es necesario entrar en los detalles ni describirlo, no se compara y que rara vez se conoce entre los heterosexuales. Ellos estaban obsesionados. El apetito y la lujuria que se encendía dentro de sus corazones era descomunal. El término se encendieron que vos estás viendo no es el mismo término que estarse quemando que menciona 1 Corintios 7, ¿se acuerdan? Y leo para referencia del versículo 8 del capítulo 7, 1 Corintios. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense pues. Mejor es casarse que estarse quemando. La Nueva Versión Internacional dice así, pero si no pueden dominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Y está hablando de la pasión heterosexual entre un varón y una mujer. No es el mismo término, solo como referencia, queridos. La perversión de estos habitantes de la ciudad de Sodoma y Gomorra eran tan pronunciadas que en las escrituras la palabra Sodoma se ha convertido en una palabra para aludir a una impiedad moral y de grandes proporciones. Sodomía ha sido a lo largo de la historia y también en la actualidad el sinónimo de homosexualismo y, por qué no, a otras formas también de desviaciones sexuales. Cualquiera sea el caso, en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, la palabra de Dios condena el homosexualismo con términos muy, muy fuertes. Bajo los términos del Antiguo Testamento era un pecado que se castigaba con la muerte. Pablo hace declaraciones muy acertadas y fuertes a la vez, en tonos otra vez fuertes, que aunque los homosexuales puedan ser perdonados y limpiados, o redimidos, entre paréntesis, si lo querés entender así, como cualquier otro pecador, él afirma que ninguno que practica la sodomía, el homosexual que no se arrepiente de su pecado, no entrará en el cielo de la misma forma que un idólatra, afeminado, etc. Gálatas 5, versículo 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5, en el versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Timoteo, versículo 9 de 1 Timoteo capítulo 1, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores. Versículo 10, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Y sigue. En el versículo 27, hermanos, del capítulo 1 de Romanos, de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron
en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, ya lo vimos, hombres con hombres, recibiendo en sí la retribución debida a su extravío. Es una declaración bastante clara y contundente de que ellos recibirán juicio ahora y aquí por su postura y carácter autodestructivo de su pecado. Las consecuencias son terribles. Y digo consecuencias físicas del homosexualismo. Son visibles como resultado de su desorden. Las enfermedades como el SIDA es una terrible prueba de ese juicio. Estuve viendo, entre las investigaciones, hay mucho material para leer, la verdad, pero tomé uno nomás. Es un artículo en nuestro periódico Última Hora, el 5 de abril de 2019, y está hablando de la comunidad trans reclamando cierta aceptación en ámbitos laborales. Y el grupo, dice el artículo, el grupo reclama políticas públicas en educación, salud y empleo. Estos son los trans. Ya que el 90% de la población trans ejerce trabajo sexual y casi un 30% está infectada con VIH-Sida. La mal llamada democracia en Paraguay sigue teniendo una deuda enorme con nosotras, aseguró Marie García, también miembro de la organización trans. Esta es una declaración actual, o medianamente actual. Esto es en cuanto a las enfermedades, como pago, como retribución a su desatino en sus cuerpos, sin mencionar las enfermedades venéreas y todo el flagelo de aquellas enfermedades. Y en cuanto a lo psicológico y emocional, están llamados a la incomprensión, soledad, una autoestima desbastado y hasta algunas veces con deseos de autodestrucción. Leía en un artículo de BBC News en español, el 11 de agosto de 2017, sobre una declaración sobre un escritor famoso allá en España, y decía, entre otras cosas y otras declaraciones que podemos ver, decía: me sentía como una cucaracha por ser homosexual. Por supuesto, es natural. Algunos llegan al punto de cuadros depresivos crónicos y hasta el suicidio por su misma desdicha y desorientación y vacío interno, desesperante en algunos casos. Y como lo pudimos ver, y que también forma parte de la retribución debida a su extravío, estos problemas psicológicos. 1 Corintios 6, de vuelta hermanos a tu Biblia, verso 19. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Hay una esperanza para todos los transexuales, para todo homosexual y todo tipo de pecado de índole sexual. Interesante ver en el Deuteronomio, en capítulo 23 del libro de Deuteronomio, el concepto que Dios tiene con respecto a la sexualidad. Y dice: no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputado su miembro viril. Nos indica las escrituras que los eunucos, porque estos eran eunucos, les estaba prohibido participar en la asamblea. Era la comunidad de los israelitas donde llevaban sus sacrificios, sus oficios, sus honores públicos, su matrimonio, y ellos participaban en sus ritos religiosos en el tabernáculo, que posteriormente fue el templo. A los eunucos se le prohibía debido a una mutilación deliberada
como esa. Y el término en el hebreo, cuando habla de magullados o amputados, literalmente es aplastado, lo cual era una manera en la que el acto generalmente era llevado a cabo. Y este acto era en el sentido resguardado por Dios porque violaba la creación de Dios del hombre. Interesante, ¿verdad? Estaba asociada a las prácticas idolátricas y era el hecho de que algunos padres paganos obligaban y ejecutaban a sus hijos a la castración y eran sencillamente eunucos para encargarse de cuestiones del hogar o incluso en los palacios históricamente. Esta práctica, según algunos materiales de la historia, hacen mención de que podrían ser prácticas voluntarias. Algunos decidían ser eunucos por algunos beneficios que tenían. Algunos eran accidentales, en algunos casos por imposiciones de sus captores e incluso de los padres, como vimos, estos hombres. Dios les prohíbe, porque alteraba la creación en el hombre de participar de la asamblea. Pero es importante, creo que ver en el capítulo 56 de Isaías, para terminar el estudio de esta mañana, dice en el versículo 1, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, aquí yo soy un árbol seco. Sí, algo maravilloso lo que ocurre a partir de acá. Porque así dijo Jehová a los eunucos, que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré, presta atención, en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Dios tiene la intención de restituir, Dios tiene de perdonar, Dios tiene la intención de enderezar lo torcido. Dios se manifiesta amorosamente sobre todo tipo de pecado y acá hay un ejemplo y una enseñanza tan amorosa de parte de Dios. Los creyentes de Corintios son un ejemplo de este tipo de cambio. Estos eunucos, o por imposición, o por accidente, o por decisión propia, tenían la posibilidad de abrazar el pacto de Jehová y Jehová les estaba dando la posibilidad de tener grandes promesas. El participar con Jehová de su congregación. Decía, ¿se acuerdan en los creyentes de Corintios? Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El punto, hermanos, y esto creo que es lo importante de hoy, aquí no es la homosexualidad, aunque hemos hablado sobre la homosexualidad y Pablo toma este pecado como un ejemplo de la bajeza del pecado. Pero el punto de este sermón no es hablar de la homosexualidad. El punto, y la Biblia no es un manual de sexualidad propiamente. Es un libro que desde sus inicios nos manifiesta la redención y la redención por gracia.
Aquí la homosexualidad, dijimos, es un ejemplo a tomar, y no se toma a la homosexualidad como el pecado imperdonable. Este no es el punto. Este tipo de pecados, y siendo homosexuales o siendo heterosexuales, a cualquiera de las dos posiciones, el pecado nos agobia, el pecado nos ha esclavizado. Gálatas 5, y están muy familiarizados con estos versos, pero creo que es importante saber y remarcar. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de los cielos. Timoteo 1:9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Versículo 10. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, y sigue con la lista de pecados, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Como heterosexual, estoy seguro que algunos de estos pecados te han envuelto y fuiste esclavo, fuimos esclavos. Es interesante ver que al final, o por lo menos al inicio, vimos que Pablo utiliza 3 veces los entregó. Pero hay una cuarta palabra que menciona que Dios entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros, por nuestras injusticias, por nuestros pecados, por nuestras desviaciones, por nuestras transgresiones. Él fue entregado por el Padre para recibir toda la ira de nuestro pecado, de nuestra muerte incluso, sobre sus hombros. Mi querido que estás escuchando este estudio, la homosexualidad no es un pecado imperdonable. Dios puede perdonar, Dios puede restaurar. Hermano querido, vos que conocés la Biblia, y esto es una declaración, nosotros no somos, como cristianos, no odiamos a los homosexuales. Al contrario, en el término bíblico amamos a tales, y la mejor muestra de amor es mostrarles, decirles, valga la redundancia, al homosexual que él está en pecado, que él está en condenación y que la ira de Dios ya está actuando sobre sus hombros aquí y ahora, pero que hay una condenación eterna y que solo falta arrepentirse, mirar a Cristo como Salvador y Señor. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque en alguno de estos pecados, de alguna manera, Señor, estuvimos enredados, encarcelados, ciegos, esclavos, sin un Dios, sin ninguna esperanza en este mundo. Nos miraste, nos amaste con un amor que no lo podemos comprender. Razonamos como ese amor de gracia o de regalo que actúa en nuestras vidas, cambiando lo torcido, enderezando correctamente según tus estándares, por medio del poder del Evangelio, tu palabra, Señor, actuando en nuestras vidas. Señor, que tu palabra nos permita ser sensibles al pecado y avergonzarnos de ella, buscando ser iguales a ti,
viviendo santamente para tu gloria, Señor. Te oramos en Cristo Jesús. Amén.